Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que lo hemos hecho durante todo este mes. Estamos llegando al final, pero con unos grandes invitados esta tarde. Por una parte tenemos a la hermana Dolores Palencia, por otra el arzobispo cardenal de Bogotá. Luego los presentaré con más detenimiento. El tema es sinodalidad y migración. Creo que para todos es una de las realidades más fuertes que en este momento se vive en el mundo, que de verdad nos preocupa, y eso no puede ser ajeno a esta dinámica de la sinodalidad en la que hemos invertido pues tanto tiempo, desde el 2021 hasta ahora, y que continúa de alguna manera. Por eso creo que todos y todas están súper interesados en participar en este espacio. Comenzamos entonces con la hermana Dolores Palencia. Ella es religiosa mexicana, hermana de San José, trabaja en migración desde hace 14 años. Es teóloga, estuvo en servicios internos de su congregación, también en la Conferencia de las Religiosas y Religiosos en México, ha sido vicepresidenta de la CLAR. Desde 2010 está al frente del albergue de Canal Guadalupano para migrantes en Paso, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. En este momento es presidenta delegada de este sínodo, que ustedes saben, pues llevamos desde el 2021 hasta ahora, y hoy es un día, digamos, de conmemoración. Ella misma ha propuesto una oración en el sínodo esta mañana por la memoria del padre Marcelo Pérez, asesinado en Chiapas. Bueno, con ella, con toda su experiencia, con la riqueza de su vida, de su trabajo en migración, le paso la palabra para que nos comparta esa riqueza de su trabajo y de su vida. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos también a todos los que puedan estarnos viendo. A mí me parece que lo que yo puedo compartir, sobre todo de esta experiencia de migración, y que me parece ahorita más relevante, es cómo se ha ido transformando la experiencia. Yo tengo 14 años en ese sitio que mencionamos, pero como congregación, desde el año 1998, hubo una experiencia en Nuevo Laredo, después otra experiencia en Cuautitlán Izcalli, en Lechería. Entonces es un caminar que ya llevamos desde hace tiempo de contacto con personas migrantes. Tierra Blanca es un sitio de paso, como decía, es un sitio importante porque el tren, mal llamado La Bestia, pero en fin, ese tren, que recogía pasaje desde la frontera de Tenosique, del Ceibo, en Tabasco, y que recogía pasaje en Medias Aguas, que es Sayula de Alemán, que viene de Tapachula. Ese tren, que ahorita está suspendido desde que se construyó el Tren Maya y desde que se pusieron las vías para el Tren Maya, ese tren transporta los flujos más grandes de migrantes que entran por la frontera sur y que son de los más pobres, es decir, quienes no tienen que pagar, cómo pagarse un bus, un taxi, etcétera. Entonces, ese tren pasa por Coatzacoalcos y en Coatzacoalcos recoge una parte del flujo, en Medias Aguas otra, y el primer lugar donde para, después de 12 horas de viaje de tren de carga, es Tierra Blanca, Veracruz. Entonces, esto es un punto en donde la mayor parte de los migrantes se bajan del tren, tratan de buscar alimento, baño, aseo, etcétera. Y es un lugar que desde hace muchísimos años, por lo menos desde antes que yo llegara a Tierra Blanca, Veracruz, en el 2010, ha sido un punto neurálgico de cárteles. Primero eran los Zetas. Desde que yo llegué hasta casi el 2013 era un predominio muy fuerte de los Zetas, ahorita es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues el comercio más grande que se hace con los migrantes es secuestrarlos y pedir rescates. Y con eso pues los cárteles, o secuestrarlos para convertirlos en sicarios, para que entren a las filas. Y pues esto es dramático. Durante muchos años la mayor parte de la migración que nosotros recibíamos era la migración centroamericana, la inmensa mayoría hondureña, grandes cifras de hondureños, pero también guatemaltecos, salvadoreños, de vez en cuando nicaragüenses, pocos, y algunos cubanos y haitianos, pero realmente ese era el fuerte de la migración.
Últimamente hemos llegado a tener 38 nacionalidades diferentes. Hemos recibido gentes de China, hemos recibido gentes de Azerbaiyán, de Afganistán, de Mauritania, de Eritrea, de varios países de África, Togo, Nigeria, Congo, Ghana, Guinea Ecuatorial y, por supuesto, América del Sur y el Caribe, con una gran masa de haitianos, varios cubanos, pero también gente de República Dominicana, nicaragüenses, que generalmente ya vienen prácticamente en calidad de apátridas porque ya no pierden su nacionalidad. Y bueno, estos 2 últimos años la migración venezolana ha sido impresionante, porque además la migración venezolana es una migración que últimamente viene con toda su familia. Muchas veces hay 13 personas, 15 personas de la misma familia, la abuela, la suegra, el tío, la tía, los bebitos. Y pues esa migración con tantos niños, con tantas personas, es una migración muy, muy vulnerable, particularmente vulnerable para todas las acciones del crimen organizado y de las pandillas. Entonces, bueno, en el albergue, ¿qué hacemos? Es un albergue de tránsito, como ya se dijo. Ellos no se van a quedar en Tierra Blanca. Tierra Blanca no tiene nada que ofrecerles como para lo que ellos necesitan. En primer lugar, no hay oficina de Comar, no hay centro de derechos humanos, no hay una Cruz Roja establecida. O sea, no hay nada, no hay nada. Un calor terrible. En este mes de junio pasado llegamos a estar a 52 grados más de una semana. Entonces, bueno, Tierra Blanca no es un lugar para que ellos se queden. Ellos pasan y van al albergue porque necesitan comer, porque necesitan bañarse, porque necesitan poder comunicarse con sus familiares, porque necesitan ropa, porque necesitan, si hay médicos, enfermera, algo de salud. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos psicólogo, entonces ayuda emocional, y que necesitan escucha, necesitan acogida, necesitan recepción. Y como nos dijo uno de ellos hace mucho tiempo, cuando ya se iba y nos dio las gracias por todo lo que hacíamos, y nosotros viendo su situación le dijimos, todo es nada, no hemos hecho nada para lo que tú necesitas. Y él dijo, aquí volví a ser persona, alguien se interesó por mí, volví a importarle a alguien. Entonces, bueno, esta es una realidad cotidiana, es una realidad muy fuerte y cada vez peor, porque nosotros hemos visto casos de familias secuestradas, toda la familia, que han estado en el albergue 14 o 15 días, esperando a ver si sueltan al otro, a ver si liberan al que sigue, a ver si se logra reunir toda la familia. Y eso es terriblemente desgastante para ellos y para nosotros. Hay también la situación de que ustedes saben que pues México no tiene una política migratoria clara. Dicen que Estados Unidos la tiene, yo tampoco la veo, pero en fin. Pero esas dos situaciones juntas crean una gran inestabilidad, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que no van a permitir pasarles del sur. Les van a dejar caminar un tiempo, van a poder subirse en el tren o ir a hacer viajes en bus, o si logran desviarse en algunos caminos llegarán hasta en coche quizá, pero de la Ciudad de México no van a pasar. Los van a regresar infinidad de veces. Nosotros tenemos el caso de una familia en la que vimos pasar a la señora 4 veces embarazada y en la quinta ya pasó con el bebé en las manos, porque tantas veces subió, bajó, subió, porque los regresan, migración los detiene y los regresa hasta estaciones migratorias de más al sur del país, pero no los deporta a su país. Ni México tiene los medios, ni tiene convenios de reciprocidad con varios países, y muchas veces es mucho más fácil dejarlos en la puerta de la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, y de entregarles un papel que dice, tienes 15 días para regresarte por tus propios medios a tu país. Saben perfectamente que nadie se va a regresar, que todos van a volver a emprender el camino hacia arriba. Pero eso es terriblemente desgastante. Es muy desgastante. Y cuando en el camino han sufrido secuestros y otro tipo de violaciones, muchas veces ya no tienen condiciones emocionales para seguir adelante.
Entonces es sumamente difícil regresarlos a sus países, porque no hay condiciones tampoco en nuestro gobierno que nos permita ayudar para hacer una repatriación digna y segura. Entonces, nosotros vemos pasar diario. El otro día, nosotros llevamos este año 2024, llevamos 4 caravanas. Una en enero, 400 personas más o menos. Otra más o menos en finales de febrero, que eran como 200. En septiembre se nos anunció una que eran 800 y a la hora de la hora no pasaron, los esperamos 4 días y se desviaron en el camino. Ahorita ya tenemos anunciada la que sigue, que vienen 2,000 desde Chiapas caminando, llevan ya 6 días caminando, pero yo creo que mínimo necesitarán 10 o 15 más, porque el trayecto que están haciendo a pie desde la frontera hasta Coatzacoalcos es entre 18 y 20 días. Hasta Coatzacoalcos es cuando pueden subirse al tren y el tren hace por lo menos 12 horas hasta Tierra Blanca. Si se suben al tren es mucho más seguro que Migración los detenga. Mientras caminen por las carreteras los van hasta proteger del tráfico. Pero ¿qué significa caminar en carretera con niños, con adultos, con personas discapacitadas, a veces en sillas de ruedas, con muletas? Hacen muchísimo más tiempo, porque no pueden ir a un ritmo rápido. Entonces, esta es la migración que estamos viendo pasar. ¿Qué estamos haciendo? Pues sobre todo ayuda humanitaria, y es indispensable, aunque nos parezca asistencialista. Alguna vez yo le pregunté a un gran experto en migración, que tiene doctorado en Oxford, muy buen amigo, ¿qué hacemos para transformar nuestra presencia, para que realmente responda? Dice, pregúntenles más o menos cada 3 o 6 meses, ¿ustedes qué esperan cuando llegan al albergue? ¿Cuál es su necesidad? La respuesta hasta ahora siempre ha sido la primera, comida. La segunda, bañarnos, agua. La tercera, ropa. Y ya de allí empieza a dividirse más las respuestas. Entonces, la ayuda humanitaria es indispensable. Eso no podemos dejar de hacerlo. Tratamos de tener una orientación legal, es decir, tratamos de informarles sobre sus derechos, tratamos de informarles sobre las rutas, cómo están las rutas, porque estamos en continua comunicación con los albergues del país, de todo el país, a través de las diferentes redes. Entonces, poderles decir por dónde sabemos que está más seguro o menos seguro. Tratamos de ofrecerles puntos donde encuentren ayuda, es decir, decirles en tal lugar van a encontrar tal albergue, en tal lugar encuentran esto. Procuramos también explicarles todas las cuestiones de cómo están ahorita los trámites, el CBP One, parol, las dificultades de tratar de entregarse en la frontera, etcétera. O sea, mantenemos una información permanente que pueda contribuir a que sus derechos humanos sean respetados. Procuramos recabar datos, y datos duros, comprobables, testimonios de lo que están viviendo, para por nuestra parte tratar de hacer incidencia en otros medios y siempre por redes, porque tenemos que saber que, bueno, también los defensores y los albergues estamos en peligro, y en la medida de lo posible, y si ellos lo desean, que puedan denunciar, pero muy pocos denuncian. Darles todo lo que podamos a nivel de ayuda de salud física y emocional, todo lo que sea posible, y pues procurar que sea un espacio de descanso, de relax, de relaciones humanas, de encuentro, de que platiquen de su cultura, de que nos cuenten cómo le hacen, de que canten una canción, de que bailen un rap, de que se celebren sus independencias, de que hagamos una fiesta con cualquier pretexto. O sea, que sea un lugar en donde haya un poco de espacio. Entonces, bueno, esto trae varios desafíos para la sinodalidad y aquí los tengo también, pero yo creo que toca que hable otra persona primero. Muchísimas gracias, hermana Dolores. Como vemos, es distinto saber de oídas este drama de la migración a que una persona que comparte el día a día con ellos nos pueda contar ese drama doloroso y al que no sabemos cómo responder. Tenemos también aquí a Monseñor Luis José Rueda Aparicio,
pues justamente es el arzobispo de mi ciudad. Es un honor para mí pues estar aquí presentándolo. Él nació en el año 1962, su vinculación eclesial pues es casi de toda la vida, sus estudios teológicos y ya su servicio a la iglesia, primero como párroco en la diócesis de Socorro y San Gil, son diferentes lugares de Colombia. Posteriormente fue obispo de Montelíbano en Córdoba, arzobispo de Popayán en el Cauca, y en el 2020 el Papa Francisco lo nombró arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. El año pasado fue nombrado cardenal. Para Colombia pues es un honor poder tener un cardenal también en medio de nuestra jerarquía eclesiástica. Monseñor Rueda se caracteriza más que por estos servicios que ha prestado, por su cercanía, por su sencillez, por su compromiso con los pobres. Esto es algo que el pueblo de Dios se lo reconoce y lo valora y se siente muy contento de tener un arzobispo con esta capacidad de compromiso. Monseñor, le doy la palabra para que nos pueda compartir su experiencia también en esta realidad de las migraciones. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas, para todos los que están aquí en esta sala en Roma y quienes están en distintos lugares de América Latina y del mundo siguiendo esta experiencia, este compartir. Yo quiero referirme al fenómeno de la movilidad y de la migración de los seres humanos y de las familias desde la experiencia que he vivido en estos lugares donde he servido, tanto en el norte de Colombia, en Córdoba, como en el Cauca y últimamente en Bogotá, para compartir que he tenido la posibilidad que Dios me ha dado de estar cerca de sacerdotes, de religiosas, de laicos que están sirviendo de manera directa a las familias migrantes, tanto del fenómeno migratorio interno dentro del país, que son los desplazados a causa del conflicto armado que vive nuestro país. Concretamente, tuve la oportunidad de estar en Córdoba, donde ha habido un flagelo de paramilitarismo que ha hecho que muchas personas tengan que salir, movilizarse, defender la vida, irse a otros lugares. Y luego también en el Cauca, el fenómeno de la violencia que tiene como combustible el narcotráfico ha llevado que muchas familias indígenas, afros, campesinos de manera especial, tengan que salir, tengan que dejar sus tierras, dejarlo todo para irse a vivir a las ciudades. De esta manera, Bogotá, una ciudad grande de 8 millones de habitantes, se convierte en un lugar, en una casa, y ojalá cada día sea más casa, de recepción de personas que vienen de distintos lugares de Colombia. ¿Buscando qué? Buscando primero la seguridad, la tranquilidad, tener cómo vivir, tener atención médica, tener la posibilidad de un trabajo digno, pero además la posibilidad de educación tanto para sus hijos y nietos como para todos los miembros de la familia. Este fenómeno de la migración llevó a que la Arquidiócesis de Bogotá, a finales del siglo pasado, por iniciativa del arzobispo de ese tiempo, Cardenal Mario Rebollo Bravo, y otro grupo de la Pastoral Social Diocesana, Arquidiocesana, fundaran la Fundación de Atención al Migrante de Bogotá, que se llama FAMIC. Esta Fundación de Atención al Migrante ha jugado un papel muy importante. Primero tenía que atender todo el fenómeno de la movilidad y del desplazamiento que venían desde las distintas regiones, que hoy continúa, pero se ha ampliado al otro fenómeno migratorio, que es el fenómeno internacional. Y el fenómeno internacional en Bogotá tiene como dos vertientes. Primero, que muchos bogotanos y muchos colombianos salen hacia Europa, hacia Estados Unidos, buscando mejor vida. Y otra, que por allí transitan, sobre todo por Bogotá, los migrantes venezolanos. Y los migrantes venezolanos, cuando llegan a Bogotá, ya han transitado, han caminado desde la frontera oriental en la zona de Cúcuta o por el lado de Arauca o desde La Guajira, han transitado para llegar hasta Bogotá muchas veces a pie, con tramos larguísimos, 1 mes, 2 meses de caminata, van con sus pocas cosas,
van con sus niños, van con su familia y van caminando y llegan a Bogotá. Bogotá se convierte en un lugar donde pueden algunos quedarse definitivamente para vivir allí, y de hecho vienen a ser parte de los barrios periféricos, de los barrios subnormales. Muchas veces de estos barrios son barrios de invasión que hay en la periferia de Bogotá, y comparten con los afro, con los indígenas y los campesinos colombianos que vienen de distintos lugares. Digo que principalmente son migrantes venezolanos, algunos tienen vocación de permanencia en Bogotá y se quedan en la economía informal, vendiendo en los semáforos, en las calles, buscando empleo. También ha llegado un grupo grande de profesionales venezolanos que se han insertado dentro de la economía y dentro de la academia colombiana. Otros no tienen vocación de permanecer en Bogotá, de esos venezolanos. Ellos buscan el sur del continente, van preferiblemente hacia Chile. O sea, cuando van en Bogotá les falta todavía pasar toda Colombia hasta el sur, pasar por Ecuador, pasar por Perú, hasta llegar a Chile. ¿Por qué les llama la atención Chile? Porque Chile ofrece para el latinoamericano el mismo idioma, una cultura más cercana y la posibilidad de una economía distinta. Muchos venezolanos han llegado allí. Vuelvo al punto inicial. La Arquidiócesis de Bogotá crea la Fundación de Atención al Migrante, que inicialmente buscaba atender el fenómeno del desplazamiento interno, de la movilidad y de la migración interna, pero últimamente se ha dedicado también, sin descuidar este campo de trabajo y de atención, a la atención de los migrantes internacionales que pasan por Bogotá o que se quedan por Bogotá. Y yo quiero agradecer de manera especial a la familia escalabriniana, tanto las hermanas como los padres escalabrinianos, porque ellos desde el momento inicial han interactuado con la Arquidiócesis de Bogotá en la Fundación de Atención al Migrante, y ellos, con su carisma específico, se han puesto al servicio de lo que son los planes de atención para estas personas. Primero, con unos primeros auxilios. Es hermoso ver que en el terminal de transportes de Bogotá, que es un punto de confluencia donde llegan personas tanto de las zonas del país como de Venezuela, hay la posibilidad de un punto de atención, de lavarles los pies, de atenderlos para el descanso, de poderlos enrutar para un hospedaje, para una alimentación los primeros días. Luego también han ido creciendo con los escalabrinianos y con la Fundación de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá la posibilidad de los albergues. Son varios albergues en los cuales ellos pueden quedarse un tiempo, donde tienen la posibilidad de que las madres que llevan a sus niños los atiendan, los defiendan, los acompañen. Pero además hay un proyecto con ACNUR que ha permitido que haya un capital semilla para los que quieren quedarse en Bogotá, para aquellos que quieren quedarse en Bogotá, y tenemos que agradecer ese enlace y esa articulación entre la Arquidiócesis de Bogotá, los escalabrinianos y ACNUR, porque ha permitido que tengan un capital semilla que les permita iniciar la posibilidad de insertarse dentro de la economía y dentro de la vida de Bogotá y poder tener una posibilidad de quedarse. Algunos la disfrutan, la aprovechan y se quedan, y eso les sirve como de plataforma inicial que les da seguridad en su dignidad, en su vida, en su protección y en su relación con los bogotanos. Pero otros prefieren que se les ayude con transporte para ir a la frontera sur, para ir hasta Nariño, para luego pasar a Ecuador y continuar su ruta hacia el sur. Con el episcopado venezolano, la Conferencia Episcopal de Colombia tuvo la oportunidad de hacer un trabajo en la frontera de Cúcuta, y allí tenemos que destacar a la diócesis de Cúcuta, su anterior obispo, Monseñor Víctor Ochoa, que hoy es el obispo castrense de Colombia, pero también a Monseñor Libardo, que es el actual obispo de Cúcuta, porque con la pastoral social han hecho un trabajo muy serio, muy constante, con todos los protocolos y sobre todo con un corazón muy grande en la frontera colombo-venezolana, atendiendo la migración que empieza por Cúcuta y luego se distribuye a distintos lugares.
Con ellos tuvimos la ocasión de trabajar con el obispo de San Cristóbal y los obispos de frontera. La frontera colombo-venezolana es una frontera muy dinámica, o como dicen ellos, muy porosa, y hay tránsito del lado hacia el lado, desde los llanos hasta arriba, hasta el Mar Caribe en La Guajira. Por lo tanto, Colombia y Venezuela conviven y tienen una frontera no solamente larga, sino muy dinámica, y de la cual depende la vida de colombianos y venezolanos. Con los obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela fuimos hasta el Darién para constatar todo lo que significa el paso inicial del tapón del Darién y la ruta por Centroamérica hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, y todo el riesgo que supone la salida de estas familias. Allí hay que destacar también la presencia de distintas organizaciones, de religiosos, de religiosas, de laicos, de organizaciones civiles y del Estado, de ACNUR y de la Iglesia de esta zona del país. La diócesis de Apartadó, en este momento liderada por Monseñor Hugo, arzobispo de esta zona, y luego actualmente con Monseñor Carlos Alberto, han creado en esta zona del Darién una posibilidad no solamente de acogida y de servicio, sino de aceptación, porque hay un fenómeno. Hay un pueblo que se llama Turbo y Carepa. Estos pueblos de 5.000 personas, de 10.000 personas, municipios, han duplicado su población, porque allí llega no solamente la migración venezolana, sino también los colombianos que se suman a iniciar la ruta. Allí llegan también ecuatorianos, pero allí llegan rutas africanas, asiáticas, de distintos lugares que están expuestos a todo lo que un cartel de esa zona puede hacer con ellos, porque se ha convertido en una fuente de ingreso para estos grupos ilegales armados el comerciar con las personas. Allí la Iglesia ha jugado un papel importante, y digo que allí hay una sinodalidad social, porque es la posibilidad de interactuar en un ambiente ecuménico, en un ambiente más allá de las fronteras de la Iglesia, no en la situación endógena de la Iglesia diciendo nosotros somos los protagonistas. Nos dimos cuenta que como Iglesia Católica realmente no estamos solos en ese servicio, y no podemos pretender estarlo. Es necesario interactuar con otras confesiones religiosas, pero sobre todo interactuar también con organismos del Estado a nivel nacional e internacional para defender los derechos de las personas, para poder darles un paso digno, para atenderlos como es debido. Y como decía la Madre Dolores, realmente ellos lo que necesitan en el comienzo es que se les acoja con amor, que se les respete y que se les dé lo básico inicial, porque ellos no esperan otra cosa sino tomar fuerzas para continuar el camino. Le doy gracias al Señor porque estamos aprendiendo con la sinodalidad, que no es solamente en un ámbito intraeclesial, sino poniéndonos al servicio en el ambiente y el contexto donde estamos viviendo con otras organizaciones llamadas también a servir. Muchísimas gracias, Monseñor. Como ven, el problema de Colombia es una migración de diferentes clases, y la migración interna que vivimos especialmente en décadas pasadas, pero que continúa porque la violencia se ha recrudecido, también es otro fenómeno, pues le llamamos propiamente desplazamiento, pero que supone salir corriendo también, dejando absolutamente todo. A veces la migración pues es por esta fuerza de que no tienen los medios, pero el desplazamiento es por obligación, nadie quería dejar ese lugar. Bueno, no soy yo la que voy a dar la charla porque ellos nos han contado desde su experiencia, pero sí queremos escuchar algunas de las preguntas de las redes y también de los aquí presentes para poder profundizar y seguir sensibilizándonos en esta realidad, y sobre todo pensar una iglesia sinodal misionera, ¿cómo puede responder a esta realidad tan dolorosa? Rosario debe tener algunas preguntas. Sí, han llegado muchos saludos desde Ecuador, desde Colombia, desde Centroamérica, pero bueno, dos preguntitas que nos llegaron. Desde sus experiencias de acompañar a los migrantes,
cuáles son sus clamores frente a una iglesia sinodal y en salida a sus periferias. Bueno, yo quiero decir que las poblaciones que recibimos cada vez más en el albergue no son tan cristianas o tan religiosas. En muchos casos, y yo lo hago seguido, les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna religión? Y muchos me dicen, no, ninguna. O, pues yo voy a la que está cerca. O sea, la cuestión religiosa se está planteando de otra manera, y yo creo que ese es uno de los primeros desafíos que tenemos que tomar en cuenta. Además, la migración es cada vez más multicultural, entonces pues llega de todo, ¿verdad? Hemos tenido musulmanes que llegan y dicen, mi religión no me permite comer esto o hacer esto otro, ¿no? Entonces, la cuestión yo creo que uno de los grandes desafíos es justamente que la sinodalidad nos invita a escuchar, y a partir del diálogo con las personas que llegan y junto con ellos y ellas, ir viendo cuál es el camino que tenemos que tomar juntos y cómo hacerlo, y cómo ir haciéndolo con mucha flexibilidad, porque además los que llegan hoy no son los mismos que llegan mañana, y así, y cambia, y como dice Monseñor, no es lo mismo recibir desplazados que recibir deportados, que recibir retornados, porque esa es otra categoría que ellos usan, que los que están buscando refugio, que los que no quieren refugio y nada más quieren tránsito. Entonces, es una gama muy grande y no tenemos respuestas hechas, tenemos que tener mucha flexibilidad para junto con ellos dialogar. Yo creo que nuestro ser iglesia en esos lugares tiene que ser sobre todo ese corazón abierto y empático con la persona humana, con el ser humano, por el simple hecho de que somos humanos. Y además repetírselo y decírselos, porque cuando llegan a veces a nuestros lugares ya perdieron mucho de esa humanidad a fuerza de sufrimiento. Entonces, cuando uno les dice, por ejemplo, nosotros siempre decimos la identidad del albergue. Nosotros somos un albergue católico y estamos aquí porque queremos estar con ustedes, porque queremos atenderlos. Y los invitamos, si gustan, a participar de un momento de pequeña oración antes de los alimentos. Y los invitamos a que ellos dirijan la oración si quieren y que participe quien quiera. Y vamos sintiendo cómo muchas veces en sus expresiones está sobre todo ese deseo de poder andar juntos, que seamos hermanos, que seamos solidarios, que nos tendamos la mano, que volvamos a ser un país, que volvamos a ser una nación. Hay como muchas cosas que se expresan. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar muy a la escucha y caminar junto con ellos en esos procesos. Entre ellos también y con nosotros se dan muchas veces agresividades. Y hay que entenderlo. Vienen hasta acá arriba, que lo dicen con otras palabras, pero vienen hasta acá de lo que han vivido y sufrido. Y es normal que haya muchas veces reacciones muy agresivas entre ellos. Se da la competencia, a mí deme más de comer porque yo tengo más hambre, o el decir, a mí atiéndame porque yo llegué primero, porque yo tengo tal. Y también se da respecto a nosotros, ¿verdad? Respecto a que a veces no les gusta lo que hacemos o lo que decimos, o no les gustan nuestras maneras, porque hay también un diálogo intercultural que es difícil. Son a veces 5, 6, 7 culturas y entendemos las cosas de manera distinta para explicar. Entonces, creo que vivir las sinodalidades es realmente estar muy a la escucha, platicar, escuchar también, escucharlos como sujetos de su propio camino y de su propia decisión. Eso es algo muy importante. Hacer camino juntos y también ayudarles en ocasiones a hablar para que puedan clarificar, discernir, diríamos, pero es clarificar y comprender cuál es el mayor bien que están buscando y si los medios que están poniendo o los medios que pueden tener son lo mejor. Es parte de esta sinodalidad muy concreta, muy de todos los días. Yo el otro día que terminábamos algo en el sínodo decía,
¿a quién me voy a encontrar cuando regrese? ¿Qué caras voy a ver? Pues las de mi equipo con quien vivo y trabajo, pues la de los vecinos y vecinas que también sufren y se solidarizan con la migración, y los migrantes. ¿Y cómo voy a explicarles todo esto que estamos diciendo aquí de territorios, de lugares, de relaciones? Pues es que no es explicarles, es ir juntos buscando y platicando y construyendo. Gracias. Yo quiero compartir dos cosas. Una, que la mentalidad y la cultura de los lugares de recepción a veces son muy cerrados. Y entonces quieren ver como que los que llegan van a quitar los puestos de trabajo, van a trabajar a menos costo, pero que además traen como unas delincuencias acumuladas. Y yo he visto en Bogotá un paso corto, pequeño, pero esperanzador, de salir de unas iniciales xenofobias donde toda la delincuencia era atribuida a los que llegaban, tanto de los territorios como de los venezolanos, a decir, no, ellos también aportan, ellos también traen su profesión, ellos también traen su cultura, sus riquezas, por un lado. Por otro lado, es interesante ver cómo las expresiones, como las celebraciones civiles, patrias que tienen, y las celebraciones religiosas que tienen, respetando la diversidad de religiones, ellos las siguen cultivando y sigue siendo un factor que los une. Yo creo que ahí hay unos elementos que pudiéramos aprovechar para insertarlos mejor, para acogerlos mejor, para promoverlos mejor, para acompañarlos de la mejor manera, sabiendo que no todo se lo podemos dar, pero que ellos encuentran sus caminos si ven en nosotros una sincera mirada de amistad, una capacidad de acogida. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Tenemos una pregunta más que ha llegado por aquí, que dice, ¿cómo se están articulando las diócesis, arquidiócesis y otros organismos eclesiales vinculados a los migrantes para promover la participación en la misión que tenemos los bautizados con las personas en movilidad? Bueno, yo creo que en cada país hay varias redes que funcionan de una manera articulada. Por ejemplo, en México está la dimensión episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana, que es la que se relaciona con más de 135 albergues y casas de migrantes o comedores que hay en el país. Pero además de eso, hay otras redes que se hacen en función de ayudarnos más según las zonas. Por ejemplo, hay una red en el norte, hay una red en el centro del país y hay otra red en el sur. Hay redes como la red de Jesuita Migrante, que también es una red latinoamericana y en cada país hay alguna forma de trabajar con ellos. Y hay la red franciscana, que también es una red muy amplia, que trabaja también a nivel latinoamericano. Y yo diría que en América Latina y sobre todo a través del CELAM se ha lanzado, y yo creo que cada vez estamos caminando mejor en la articulación y el trabajo, la red Clamor. Y esa red realmente articula a toda América Latina y nos permite avanzar y tener una reflexión teológica, tener un compartir de acciones pastorales y también una reflexión respecto a las incidencias que se tienen que hacer a nivel internacional. Porque yo creo que también es muy importante que no olvidemos que en esta cuestión de la movilidad humana y de la migración tenemos que mantener una voz, tenemos que lograr de tener una voz en otros lugares y en otros centros políticos para poder pues contribuir a ver que este problema es una cuestión que es mundial. No, ya en el sínodo escuchamos, por ejemplo, una cuestión que se plantea en el Mediterráneo, ¿verdad?, respecto a la situación de la migración del Mediterráneo, y es muy interesante que esto se esté planteando. Yo quiero agradecer a la vida consagrada femenina y masculina de América Latina. Ya ha mencionado la Madre Dolores la red Clamor y lo que ha significado en pedagogía, en espiritualidad, en actitud misionera de servicio desde el CELAM.
Pero quiero también agradecer a los fieles laicos que están trabajando. Lo hacen con mística, lo hacen con amor, lo hacen con capacidad de abrir el corazón para reconocer en el otro un hermano, una hermana que está necesitado. Y quiero agradecerle de manera particular a los diáconos permanentes. He visto a varios diáconos permanentes con sus esposas trabajando y acompañando. En Bogotá tenemos muchos migrantes privados de la libertad. Y este es otro escenario humano doloroso, porque cuando se es del mismo país y se está en una cárcel, se está privado de la libertad, como que se tiene el acompañamiento externo, extramural de la familia, de abogados y de rutas conocidas para defender sus derechos. Pero cuando por algún problema legal se cae en una cárcel estando en otro país, se triplican los problemas. Y en eso quiero agradecer a los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Bogotá que han descubierto esta veta de servicio para atender a migrantes privados de la libertad y poder ayudarles, garantizarles la atención jurídica y el acompañamiento psicológico. Además, me llama mucho la atención que en la Arquidiócesis de Bogotá hay un esfuerzo grande de acompañar a los niños y niñas de los migrantes, porque ellos van en la ruta, van caminando. Me hace recordar la peregrinación de José y María con el niño y el niño perdido en Jerusalén, y ellos después también cuando recién nacido migrar, buscar la defensa, según nos narra el Evangelio de Lucas, y uno ve a las mamás acompañando a sus niños, pero cuando hay una pastoral infantil dedicada a ellos, especialmente a los migrantes, esto es muy llamativo. Hay detalles como este que quiero compartir. Pasa que una familia venezolana llega con sus niños, o llega la señora embarazada y tiene sus niños en Bogotá, en Colombia, en distintos lugares, son católicos y se preguntan, ¿cómo hago para el bautismo si no tengo documentos? Y si el padre me va a pedir, pero el curso dura tanto tiempo, pero la preparación para el sacramento no se puede de un día para otro, pero ellos dicen, yo necesito salir, yo voy para Chile, yo voy para Centroamérica, yo necesito moverme. Una cosa tan concreta, hablando de los católicos específicamente, y han aprendido los párrocos a conectarse con las diócesis de otros países para facilitar que lleguen documentos y validar esos documentos que llegan a través de internet, a través del correo electrónico, y no ponerles todo el trámite, toda la dificultad de un migrante que no va a tener la posibilidad de acceder a sus documentos para que sea atendido sacramentalmente. Muchísimas gracias. ¿Tienes más preguntas? ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? El padre Ignacio Madera, por favor, pase adelante. En primer lugar, yo les agradezco ese testimonio que estremece el corazón y la conciencia. Yo vivo en Cartagena de Indias, que es una ciudad turística de Colombia, y entonces me interesaría ver cómo sinodalmente ustedes ven la relación entre turismo sexual, migración y trata, porque allí yo veo este problema de una forma dramática y por lo mismo me interesaría ver cómo acompañar más estas realidades. Muchas gracias, padre. Usted ha tocado un tema muy delicado, que es el tema del turismo sexual, y especialmente con menores en distintos lugares, ciudades como Cartagena. Creo que hay una opción muy a fondo, tanto de las autoridades civiles como de la Iglesia en todas sus expresiones, la vida consagrada, los fieles laicos, los ministros ordenados, el arzobispo de Cartagena, el de Medellín, el de distintos lugares, por proteger, por buscar acompañar para que este tema, que es doblemente dramático, que es utilizar a los migrantes como mercancía sexual en distintos lugares, y aprovechar el turismo de ciertas ciudades para ofrecer también la mercancía humana y llevar a situaciones muy dolorosas a distintas familias y a niños y jóvenes.
Yo creo que ahí tenemos un desafío y que tenemos que aprender todavía mucho. Debemos aprender y estar muy atentos con las lámparas encendidas, dispuestos a acompañar, escuchando al migrante, que ellos mismos nos van dando las claves de por dónde sería la solución a estos problemas, cuya respuesta no la tenemos plenamente. Sí, lo que a nosotros nos ha tocado ver más en la zona donde yo estoy es la trata. Y además vemos un continuo tráfico de niños. Por eso tenemos que tener una serie de reglas muy estrictas cuando llegan personas adultas con niños. Y nosotros tenemos el caso de que en ocasiones, inclusive, hay niños que llegan solos en el tren, porque los papás no pudieron subirse, porque los subieron y el tren arrancó y ya no los pudieron acompañar, porque el papá o la mamá se cayó del tren cuando venían. Entonces llegan niños solos y niños muy menores, 3 y 4 años, por ejemplo, acabamos de tener un caso. Tenemos que tener mucho cuidado de quién los lleva, cómo los llevan, cómo justifican que son parientes o que no son parientes. Además de que la población que llega muchas veces es que es papá de crianza, es que es el padrastro, es que a veces nos llega una mujer que trae 4 y 5 niños y cada uno tiene un apellido diferente. Entonces, es muy difícil para detectar cuándo es trata, cuándo es la situación de pobreza y cultural, cuándo es un accidente del camino, pero tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que documentar muchísimo todos los casos y además por eso también nos ayudamos con las redes. Nosotros pertenecemos también a otra red, que es la red ODEM, que es una red que documenta casos de violaciones a derechos humanos y en donde tenemos que llevar un registro muy detallado y boletinar ciertas cosas para ir creando también la red de búsqueda. Estamos también en redes de búsqueda de desaparecidos, porque hay cantidad de migrantes que desaparecen en el camino y de los cuales no se vuelve a saber nada. Algunos probablemente fallecen o son asesinados, pero hay otros que se pierden y que no se vuelve a saber de ellos. Entonces, todo eso tenemos que ir llevando documentación y seguir el monitoreo continuamente entre albergues, pero también con autoridades civiles en ocasiones o con otras organizaciones internacionales más fuertes, porque no tenemos los suficientes elementos. Y también tenemos que capacitarnos nosotros. Nosotros hemos tenido que aprender muchísimo en el albergue sobre cómo tratar a las infancias y a los adolescentes y cómo poder detectar en sus relatos, que a veces son muy cerrados, sobre todo cuando vienen de una experiencia fuerte, cómo tratarlos y cómo acercarnos para que pueda haber un pequeño diálogo que nos dé una pista de dónde está el problema. Porque nosotros hemos tenido casos en la puerta del albergue donde sabemos que las personas que están enfrente con un niño lo están llevando y si no tenemos la autoridad que vaya a detenerlo, nosotros como albergue no podemos hacerlo. Entonces hay una serie de límites y de dificultades que también tenemos que aprender respecto a nuestras leyes, respecto al cuidado, respecto al monitoreo, respecto a los datos. Es muy demandante, pero es muy importante, es urgente. En la zona de Chiapas, que ahorita además está tan conflictiva, una de las grandes cosas que se ha detectado es la trata de menores y sobre todo de mujeres jóvenes y de niños. Y hay religiosas comprometidas en esto, hay laicos y laicas comprometidas en esto que han corrido riesgos y riesgos muy fuertes. Otra pregunta del público, por favor, Eli. Muchas gracias por su plática aquí hoy. Y yo vengo de los Estados Unidos y también tenemos redes para apoyar a los migrantes. Y hablando hoy de puentes sinodales, me gustaría ver si hay algo que le gustaría que los católicos entendieran de esta cuestión de la migración. Porque también este tema nos está dividiendo, ¿verdad? Se está haciendo mucha polarización. Incluso los católicos a veces se sienten divididos entre ellos mismos. ¿Cómo deberemos responder a tanta migración? Y otra pregunta que tengo es, cuando hablaste de esas personas que
tratan de llegar 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Aunque les mandan de regreso. ¿Qué hay en sus almas o en su espíritu que les sigue tratando de venir? ¿Qué esperan, aunque hay tantos problemas de venir? Gracias. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que esperan y lo que desean es una vida, es sobrevivir y vivir. Yo creo que es lo que los mueve. Yo creo que hace unos años veíamos más el sueño. Si yo voy a tener más posibilidades de estudio, de trabajo. Ahora más es la sobrevivencia. Yo ya no puedo estar donde estoy, ya no puedo vivir, estoy amenazado o amenazada, entonces lo que voy buscando es la vida. O estoy buscando salvar a mis hijos porque me los están haciendo sicarios. O ya no tengo otra posibilidad para comer. Hay gente que ha perdido absolutamente todo. A mí me dicen, yo no sé si sea cierto y no conozco tanto, que si Maduro en enero no acepta el haber perdido las elecciones, que se va a triplicar la migración venezolana. Y ya hay 8 millones de venezolanos fuera del país. Entonces, si se va a triplicar, yo no sé a dónde vamos a ir, ¿verdad? Respecto a la relación con los Estados Unidos, yo creo que es muy importante tejer las redes con ustedes y no nada más las redes que ya existen, por ejemplo, con algunas universidades o con otros grupos o con casas y albergues en la frontera, que es muy importante y sigue siendo muy importante. Yo hoy tuve contacto con una religiosa que está en El Paso porque ellos ya están esperando la caravana que está anunciada que salió de Chiapas y ya me está preguntando si ya pasó por Veracruz para saber en dónde van y cuáles son las necesidades. Entonces, la comunicación es fundamental entre los lugares, pero creo que también la sensibilización, porque no podemos olvidar algo que es real, es cierto, que muchos de los que a veces en Estados Unidos se oponen a la migración son latinos que ya están establecidos y que han ido creciendo en una xenofobia de que el miedo de perder sus trabajos, de ser... Y también porque en algunos lugares las pandillas o los grupos han sido de gente migrante, ¿verdad? O sea, no podemos olvidar que la Mara Salvatrucha y la 18 y la 13 y todos esos nacieron en Estados Unidos, pero de pleitos entre grupos migrantes, ¿no? Pero necesitamos desbaratar todos esos fantasmas, necesitamos sensibilizar a que somos seres humanos y que somos hermanos y que las fronteras las creamos nosotros, pero que el derecho a la vida es para todos y que eso es un compromiso cristiano, defender la vida. Yo perdónenme, pero cuando oigo que se defiende mucho la vida desde el nacimiento o antes del nacimiento hasta la ancianidad, pensando en el aborto y la eutanasia, y yo digo, ¿y cómo defendemos la vida de todo el resto que está perdiendo la vida a cada día y a cada momento? Niños que han nacido en la violencia, caminan en la violencia, transitan los países en violencia, están perdiendo la vida, estamos afectando sus derechos a la vida plena, a la felicidad. Monseñor, ¿no quiere decir una palabrita final? Quiero decir que el trabajo con los migrantes y con la movilidad de los seres humanos y de las familias, tanto en los países internamente como hacia afuera, es algo que nos desafía a amar y a servir, a acoger, a ser humildes para quitar toda clase de fronteras interiores que tengamos y poder tender la mano. Yo creo que se está poniendo en juego un fenómeno que no va a parar y que por distintos motivos, por cambio climático, por violencia, por guerras, por pobreza, siempre habrá personas, y yo creo que nos toca aprender el lenguaje múltiple, el lenguaje de la fraternidad, el lenguaje del respeto a la dignidad y de la vida. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestros ponentes de hoy, la hermana Dolores Palencia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Sabemos de todo su trabajo en el sínodo y pues es un esfuerzo venir hasta acá y ofrecernos este espacio. Les agradecemos mucho. Y esto que tú dijiste últimamente de la vida, que se busca la vida, yo creo que hoy también, pues por lo menos en este ambiente teológico y en nuestra América Latina,
Ayer murió Gustavo Gutiérrez, hoy hemos estado pues como con esa noticia recordando este gran teólogo y tal vez a él le debemos pues como esa explicitación, porque ya la Biblia lo dice por supuesto, pero esta radicalidad del Dios de la vida que él supo anunciar con su vida y sobre todo de la vida de estos más pobres, más excluidos y que tal vez hoy podríamos decir de estos migrantes que ustedes nos han compartido tan experiencialmente y que ya no podemos quedar indiferentes ante eso. Entonces agradecer la vida, todo el legado de Gustavo Gutiérrez y su expresión El Dios de la Vida, agradecerle a nuestros ponentes y les esperamos esta noche a las 8 de la noche. Con esto ya cerramos el ciclo de estos conversatorios. Vamos a tener la presentación de un libro, El laicado en una iglesia sinodal, y como lo hemos repetido tanto en estos espacios, la iglesia no será sinodal si el laicado no asume el protagonismo, si de verdad no se hace esta misión compartida, corresponsable de todos los miembros del pueblo de Dios. Los esperamos a las 8 de la noche. Agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de este mes, pero esperamos su presencia final para poder cerrar con broche de oro y ya lo estamos haciendo con estos ponentes. Muchísimas gracias a todos y todas.